tardes. Primero que nada, gracias por compartir con nosotros en este espacio de Escobar Academy. Hoy un día donde agradecemos se tomen el tiempo para compartir con nosotros y vamos a ver a lo largo de este tiempo próximo que vamos a estar juntos, vamos a ver cómo la gestión de proceso bien gestionada la podemos convertir en una ventaja competitiva para nuestras empresas, emprendimientos. Comencemos entonces. Y quiero comenzar con esta frase que me llama poderosamente la atención y cada vez que puedo recurro a ella. Y nos dice, la mejora continua es mejor que la perfección retrasada. Y esto es una frase que se le atribuye al autor norteamericano Mark Twain. ¿Y qué nos dice? Nos dice que muchas veces es preferible ir poco a poco, garantizando el paso que vamos a dar en la gestión de nuestros procesos organizacionales, que buscar la perfección que quizás nunca vamos a poder lograr conseguir. ¿De acuerdo? Somos seres humanos, somos imperfectos por naturaleza, por lo tanto, la perfección quizás es un sueño difícil de lograr. Entonces, es preferible afianzarnos en una mejora continua de manera de poder obtener los resultados que estamos esperando de acuerdo a los objetivos que nos planteamos en nuestras organizaciones. Para comenzar, quiero repasar con ustedes algunos conceptos que son claves. Muchos de estos son conocidos por todos nosotros, otros no, pero vamos a repasarlos de todas maneras para tenerlos presentes. Y quiero repasar estos 7 conceptos. Número 1, el proceso, los indicadores de gestión, que es productividad, calidad, eficacia, eficiencia y efectividad. ¿Cuál sería el primero? Pues proceso, indudablemente, que no es otra cosa sino una secuencia de actividades que están interrelacionadas, transformando entradas en salidas. Y por supuesto, generando valor para el cliente, que es al final el que le demos nuestros procesos, ¿cierto? Además de esto, tenemos lo que es un indicador de gestión, que es una medida que se utiliza para cuantificar el desempeño de un proceso, actividad o producto, y nos permite monitorear y evaluar el progreso que vamos teniendo de acuerdo a los objetivos que nos hemos planteado y establecemos las brechas para poder ir mejorando y acercarnos cada día más a ellos. Otro concepto importante que es productividad y que muchas veces tendemos a confundir con velocidad de producción. Y por eso lo traigo hoy. Y es que la productividad no es otra cosa sino la relación que existe entre la cantidad de bienes y servicios que producimos y la cantidad de recursos que utilizamos. No necesariamente tiene que ver con la cantidad o la velocidad con la cual producimos. Es decir, que nos permite establecer una mezcla idónea entre lo que es maquinaria, personas y otros recursos como la materia prima para maximizar la producción total de productos y servicios. Y por otro lado tenemos lo que es calidad. Y calidad está asociado al conjunto de propiedades inherentes a un producto o servicio que le confieren la capacidad para satisfacer las necesidades implícitas o explícitas de nuestros clientes. Pero al final, siempre va a ser la percepción que tiene el cliente de nuestro producto o servicio. Otro concepto que es importante tenerlo en cuenta es relacionado con la eficacia, que tendemos a confundirla con la eficiencia o con la efectividad. Y es por ello que quiero traer este concepto hoy. La eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras la realización de una acción, es decir, lograr la meta, es decir, lograr el resultado. ¿Cómo lo logre? No importa. No es el tema que mida la eficacia. Aquí lo importante es el logro. Pero contraposición, tenemos el otro concepto que está asociado a la gestión de procesos que tiene que ver con la eficiencia. Y allí sí nos llama a hacer el uso racional de los medios que tenemos a nuestra disposición para alcanzar un objetivo que está predeterminado en nuestras organizaciones. Es decir, aquí sí importa el cómo, pero no importa en qué medida logremos los resultados. Solamente nos llama la atención en cuanto al uso racional de los recursos. Pero cuando unimos la eficacia y la eficiencia, es donde empezamos a llamar a la efectividad. ¿Por qué? Porque el logro de los resultados programados en tiempo y en costo, de manera de hacerlo lo más razonable posible, suponiendo que hacer lo correcto, con exactitud,
y sin ningún desperdicio va a generar menos desperdicio de tiempo, dinero, insumos, recursos en general. Démonos un paseo por los distintos tipos de procesos y dependiendo de en qué parte se encuentren localizados dentro de nuestra organización. Y digamos que la base de la pirámide están los procesos operativos que tienen que ver con el núcleo del negocio. Son los que están directamente relacionados con la producción de bienes o servicios. Y la mejora de estos procesos siempre puede llevar a una mayor eficiencia, una mayor efectividad y calidad en los productos y servicios ofrecidos. También, por otro lado, tenemos los procesos que ya son un poco más tácticos, que soportan la operación diaria y se centran en la gestión y coordinación de recursos para alcanzar objetivos ya más a un mediano plazo. Su propósito de estos procesos es asegurar que los recursos estén disponibles y sean utilizados de manera óptima, que estén en el momento y lugar que los necesiten los procesos operativos. Y por último, en la cúspide de la pirámide tenemos los procesos que son estratégicos y son los que impactan a largo plazo los resultados de la organización y están relacionados con la formulación de estrategias y la toma de decisiones ya a nivel ejecutivo. Estos procesos son importantes porque definen la dirección y el futuro del negocio. Pero entremos ya de lleno en lo que nos trae hoy, esta tarde, aquí. Y no es otra cosa sino hablar de la gestión de procesos. Y empecemos primero definiendo cuál es el alcance de la gestión de procesos. Y se refiere sobre todo a la identificación, diseño, ejecución, documentación, medición, control y mejora continua de los procesos que están relacionados a nuestras organizaciones o a nuestro negocio. ¿Y cuál es su objetivo? Pues garantizar que los procesos sean eficientes, sean efectivos y que estén alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Y esto aquí es básico, es importante que los procesos que están en nuestras organizaciones siempre estén alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir maximizar los resultados de manera que el desempeño de nuestros procesos vayan en concordancia con la rentabilidad de la empresa, con los objetivos, con los resultados que busca lograr la compañía en el periodo que esté dado. Quiero hablar del enfoque que abarca no solo la optimización de las actividades individuales, sino también habla de la interconexión y de la alineación de todos los procesos que componen el negocio. Ya esto es cuando hablamos de procesos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de gestión de procesos, es muy importante hablar de cultura organizacional. ¿Y por qué? Porque cuando una cultura organizacional o de una empresa o negocio o emprendimiento está asociada o está vinculada con la adecuada gestión de procesos, nos permite, entre otras cosas, crear un ambiente de trabajo donde la búsqueda constante de optimización de los procesos, productos y servicios sea un valor fundamental. Se convierte en el norte de la empresa. Y eso se fomenta para que exista un pensamiento crítico, para que la innovación y la colaboración de todas las personas que están involucradas dentro de la empresa estén apuntando a identificar oportunidades de mejora y poner en marcha soluciones que sean efectivas para resolver los problemas que nos planteamos, siempre y cuando estén alineados, como les mencioné, con los objetivos estratégicos de la organización. Hablemos entonces de las características que son claves en el propiciar una cultura de mejora continua dentro de una empresa. Primeramente, tiene que haber un compromiso de la alta dirección. Si la gerencia o la alta gerencia de una empresa no se compromete con esta cultura de mejora continua, los esfuerzos no van a ser infundados, no vamos a poder lograr resultados. Es por ello que esta cultura debe venir en cascada, de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Tiene que existir un ambiente de tolerancia al error. O sea, no es errar por errar, sino aprender del error.
es enfocarnos no en lo que el error y los efectos del error, sino qué podemos aprender de eso para evitar que vuelva a suceder, que la recurrencia de esa misma actividad o de esa misma desviación se vuelva a ser presente y nos genere problemas en el futuro. Es por esto que una tolerancia al error es sumamente importante y que nos aboquemos, como les mencioné antes, a la búsqueda de soluciones y no a la búsqueda de culpables. Y esto indudablemente que va a afectar el empoderamiento de los colaboradores de la empresa, porque se van a sentir que están en un ambiente de confianza que les va a propiciar digamos, una situación en la cual ellos van a poder ver con ojos críticos los procesos en los cuales ellos están involucrados o están siendo afectados por su trabajo. Y la actitud del colaborador es totalmente diferente al tener ese empoderamiento de una cultura de mejora continua. También tenemos, importantísimo, es la comunicación abierta, y es que debemos crear un ambiente donde todos los colaboradores sientan que pueden hablar, que pueden conversar, que pueden traer en un momento determinado un problema a la mesa, ¿de acuerdo? De manera de poderlo discutir abiertamente y entre todo el equipo buscar soluciones, que sean al final soluciones que apunten a una mejora continua dentro de las organizaciones o dentro de los procesos que manejamos dentro de una organización. Tenemos aquí otro aspecto importantísimo que es el aprendizaje continuo. Si cada día están surgiendo nuevas cosas, nuevos modelos, nuevas metodologías, adaptaciones de metodologías que ya estamos acostumbrados a manejar y a entender, pero para eso debe haber un ambiente donde el aprendizaje del equipo vaya consono con el avance de estas nuevas descubrimientos o nuevas adaptaciones que van surgiendo, ya sea desde el punto de vista procedimental o desde el punto de vista tecnológico, que afecten la gestión del proceso. Y por último, pero no menos importante, tiene que haber un ambiente que esté dado y propicio a la medición y seguimiento de indicadores claves de gestión. Tenemos que crear una facilidad para lograr datos y para esos datos sean procesados, convertidos en indicadores claves de gestión y que al final nos puedan dar información en tiempo real de cómo se están comportando los procesos en los cuales estamos involucrados o somos responsables. Y ese mismo feedback nos va a dar ese empoderamiento para poder apuntar a buscar oportunidades de mejora o desviaciones de los resultados que estamos esperando y que junto con herramientas que están dadas para ello, poder profundizar en el análisis y buscar alternativas de solución. Hablamos de los aspectos claves, pero ¿cómo fomentamos, cómo sembramos una cultura de mejora continua en las empresas? Y como punto número 1, como pueden ver, es definir una visión clara. Desde los objetivos estratégicos de la organización, desde el plan estratégico que la organización se plantea para el siguiente periodo de tiempo que esté establecido, todo debe venir en cascada y todos debemos compartir esa visión. Y por supuesto, esto va de la mano con el segundo paso, que es comunicar la importancia. Una vez que tenemos la visión clara, es importante que todos los que estamos involucrados estemos informados. Y no solamente informados, sino que estemos en línea con la importancia que la empresa le está dando a ese objetivo estratégico y cómo afecta la gestión de los procesos que están bajo nuestra responsabilidad. En tercer lugar, es necesario involucrar a todos los niveles. No necesariamente los puestos de liderazgo o los puestos de dirección son los responsables de esta cultura, sino que una vez que se propicie ese ambiente donde, como vimos en la lámina anterior, propiciamos la comunicación abierta, el empoderamiento, el aprendizaje continuo, haga que desde abajo, desde las bases de la organización,
surja ese involucramiento para que todos rememos en una misma dirección y podamos apuntar a la mejora de procesos, a la mejora de la productividad, de la calidad y de los indicadores que nuestra gestión está arrojando. Y en 4, me parece que es el mejor de todo, que es celebrar. ¿Y por qué no? Cuando tenemos éxito, hay que celebrarlo. Hay que darnos esa palmada en la espalda y decirnos lo estamos logrando, lo estamos haciendo bien. Como también cuando no lo estamos haciendo bien, surgirá el llamado de atención. Pero cuando lo logramos, celebrémoslo, nos lo merecemos. Y esto debe ir en consecuencia fomentando una cultura de innovación, donde despierte el interés, esa picardía del día a día que nos invita a ir creando nuevas maneras de hacer las cosas, de esas tareas rutinarias que a veces nos toca llevar y que nos quitan quizás tiempo que nos gustaría dedicar a otras actividades dentro de la organización que generen mayor valor, que generen mayor rentabilidad, pero que como son rutinarias y son mecanizadas, tendemos a enredarnos en ellas. Pero sí, como consecuencia del fomentar esta cultura de mejora continua, fomentamos esta innovación, estoy seguro que juntos, en equipo, lograrán alternativas que puedan propiciar esa disminución de tareas mecanizadas y rutinarias y convertirlas más en tiempo de análisis, en tiempo de toma de decisiones, en tiempos de acción. Y esto lo vamos a lograr implementando metodologías de mejoramiento continuo, que vamos a ver un poco más adelante, algunas de ellas, y al establecer cuál es el camino, cuál es la metodología que aplicaríamos, bueno, probablemente que hay que capacitarnos en ella, ¿de acuerdo? Hay que entender cómo funcionan esas metodologías, cómo nos afectan y cómo podemos sacarle el máximo provecho, de manera de que nuestros resultados estén cónsonos con el esfuerzo que estamos realizando para implementar este tipo de metodologías y herramientas. Y por último, es importante que en ese día a día y promovidos por el liderazgo de la empresa, se creen equipos de mejora. Estos equipos son los llamados a buscar, a escudriñar de manera un poco más profunda el cómo se comportan nuestros procesos, cómo son los resultados que nos están arrojando, en qué punto puede haber alguna desviación, algún cuello de botella, alguna duplicación de tareas que nos esté creando desviaciones o brechas que podamos atender. Y equipos de mejora son los llamados, son ese primer equipo de auxilio que va a atender este tipo de situaciones de manera de profundizar en ellas y generar alternativas de solución que apunten a mejores resultados. Espero que hasta el momento la explicación haya sido suficientemente clara. De todas maneras, entiendo que al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas a través del chat. Con gusto estaremos dispuestos a atenderlas, a escucharlas y ver en qué medida podemos darle respuestas a las inquietudes que ustedes presenten a través de ese canal. Pero cuando creamos esta cultura, volviendo al tema que nos trae hoy, y a la gestión de procesos como tal, nos trae una serie de beneficios y los podemos distribuir en 4 pilares que están relacionados a lo que es productividad, a lo que es calidad, al tema costos, rentabilidad y a la satisfacción del cliente. Y estos 4 pilares, ¿qué es lo que nos soporta? Nuestra mejora de competitividad. En la medida que logramos avance en estos 4 pilares, va a hacer que nuestra empresa, nuestro emprendimiento, es decir, nuestra organización, esté en una posición de mejor competencia ante el mercado, ante poder luchar por esa parte del mercado que quiero encontrar, que quiero buscar y que me va a permitir crecer en mi mercado, crecer en mis resultados, aumentando mis ventas, aumentando
mi rentabilidad. Y por último, indudablemente, ser competitivo, como les mencioné, basado en la productividad, que no es otra cosa sino abocados a identificar y eliminar cuellos de botellas que nos encontremos en los procesos, mejorar la eficiencia en el uso de recursos y reduciendo los tiempos de los ciclos. Cuando yo me refiero a los tiempos de los ciclos, es que los procesos tienden a ser repetitivos, ¿de acuerdo? Son tareas que se vienen dando de manera cíclica y en la medida que podemos determinar estas brechas, que son cuellos de botella, tareas que puedan estar duplicadas o desperdicio en aumento, podamos mejorar nuestra productividad y al final poder aprovechar de una mejor manera los recursos de los cuales tenemos a disposición. En cuanto a calidad, buscamos establecer estándares claros y medir el desempeño de los procesos, garantizando que haya consistencia y la excelencia en los productos y servicios que ofrecemos tanto a nuestros clientes internos como a nuestros clientes externos. En cuanto a la satisfacción del cliente, entendemos o entendiendo y respondiendo a las necesidades que nos presentan los clientes de una manera más rápida, mucho más efectiva, e inclusive si podemos superar inclusive las expectativas que nuestros clientes tienen de nuestros productos y servicios. Y por último, el tema de rentabilidad, porque al minimizar el desperdicio, optimizar el uso de materiales, energía y reducir los errores que podamos cometer, vamos de la mano de la productividad, de la calidad, vamos a poder aumentar la rentabilidad y nuestros costos van a ser mucho más manejables para la organización. Pues bien, ahora hablemos, ya entrando en materia de lo que yo les decía de las metodologías, les traigo una que es muy conocida, es, digamos, de las más aplicadas, y es el famoso ciclo de Deming, que es el ciclo también conocido como el ciclo del mejoramiento continuo o el ciclo PDCA. Y les traje algunas notas que quería compartir con ustedes y las vamos a ver a continuación. Y es que este método fue desarrollado por el Dr. Deming, un estadístico estadounidense, que es considerado uno de los padres de la calidad moderna. Deming desarrolla su método en la década de los 20, pero no se hizo ampliamente conocido hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, pasado ya la segunda mitad del siglo, Deming es invitado a Japón para ayudar a las empresas de ese país a mejorar su competitividad, dado que la situación de guerra había dejado todo el parque industrial japonés muy afectado. Entonces, no solamente Deming, sino también Juran fueron protagonistas de todo este proceso de crecimiento de Japón. Y para que ustedes tengan una idea, a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, los productos de Japón no eran bien vistos por el mundo occidental, no estaban necesariamente asociados a un producto de calidad como el que hoy en día todos buscamos al comprar un producto que diga Made in Japan. En aquel momento no era así. Y es luego de esta intervención de personas como Deming, cuyo metodología del ciclo de mejoramiento continuo se utiliza para detectar y buscar mejoras de calidad y de productividad. Pero veamos y repasemos el ciclo. Y se basa en 4 pasos muy básicos, donde primero tiene que ver con toda la parte de planificación, luego viene una fase de ejecución, para luego verificar si hubo brechas o no con respecto a lo planificado, y por último vamos a ajustar si en caso tal de que haya alguna brecha, y volvemos a planificar y el ciclo da inicio nuevamente. Pero podemos ver un poco más en detalle qué buscamos en cada fase.
En la parte de planificación buscamos establecer los objetivos de mejora, detallar las especificaciones, los resultados esperados e identificar los puntos de medición. Es decir, ponemos las reglas del juego sobre la mesa, planificamos y pasamos a la fase de ejecución, donde estamos vigilantes ante los cambios que se hayan realizado o que se vayan dando en función de lo planificado, de manera de obtener retroalimentación que la vamos a rescatar o a recopilar en la fase de verificar, donde luego que aplicamos las soluciones vamos a documentar estas acciones que hemos realizado de forma que ya en la última fase del ciclo, que tiene que ver con el ajuste, podamos, valga la redundancia, realizar los ajustes que sean necesarios para detallar las especificaciones de los resultados que ahora, con esta experiencia, con esta corrida del ciclo, hemos tenido, incorporarlos a la fase de planificación y, como les mencioné anteriormente, pues volver a iniciar el proceso hasta que los resultados que estamos buscando desde esa fase inicial de planificación sean cumplidos o por lo menos nos acerquemos lo más posible. El otro método que quería compartir con ustedes, que está quizás muy en boga en los últimos años, el método Kaizen, que más que un método es una filosofía de gestión de procesos que viene de un término japonés, digamos traducido, no literalmente, pero traducido significa mejora continua, y sus raíces se remontan a principios del siglo XX, pero después de la Segunda Guerra Mundial, por un poco los que le comenté cuando les hablaba del ciclo de Deming, es cuando esta filosofía comienza a tomar forma y a ganar reconocimiento. Pero realmente es Masaki Imai, a través de su libro Kaizen, la clave de la ventaja competitiva japonesa, que se publica ya para 1986, que ayuda a que esta filosofía realmente se extendiera a empresas de todo el mundo. Y es cuando agarra ese auge que hoy en día vemos por el interés por aplicar este tipo de metodologías. Pero el método Kaizen se basa en 4 principios, básicamente. Y el primero, y la bandera que lleva el método Kaizen, es que los pequeños cambios nos llevan a grandes resultados. Aquí lo importante no es el impacto del cambio, el impacto de la mejora que logremos en los procesos, sino que realmente haya un cambio, haya un progreso, haya un paso más hacia los resultados que estamos buscando. Ya con ese pequeño paso, ya el método se da por satisfecho, se da por cumplido. Pero aquí involucra, y aquí es un poco lo que yo les decía, que es más que un método, es una filosofía, porque involucra a todos, desde de cualquier nivel organizacional dentro de la empresa, está involucrado y casado con el cumplimiento y la aplicación de este método. Y busca básicamente eliminar desperdicios. Y desperdicios entendemos por cualquier desviación o brecha que pueda tener un proceso o que nos arrojen los indicadores de un proceso determinado, ya sea por un cuello de botella, ya sea porque está aumentando la merma o el desperdicio, o porque estoy utilizando más insumo de lo que debería, porque alguna máquina le falte ajuste o le falte mantenimiento. O sea, lo que quiero decirles es que todas esas desviaciones las considera el método como desperdicio. Y por último, lo que busca el método es una evolución constante. Es por eso que Kaizen no es un destino, sino que es un viaje continuo. Es la búsqueda eterna de la mejora. ¿De acuerdo? Quise traerles este pequeño cuadro, resumen, que nos permita de alguna manera ver cómo se acercan y cómo se alejan estas dos metodologías, aunque
de antemano les digo que pueden convivir en su aplicación, en su eh, puesta en marcha, pero digamos que el enfoque del ciclo de Deming es un enfoque sistémico, es un enfoque segmentado de una realidad de la empresa o de un proceso de la empresa, no necesariamente abarca el todo, como bien lo ve el método Kaizen, que ve más una postura holística de la organización, que la ve como un ente, como un todo, y que cualquier avance, cualquier mejora es importante. Mientras que el ciclo de Deming focaliza su atención en un proceso hasta lograr la mejora que se está buscando o acercarlos a él. La participación en el ciclo de Deming se da en grupos, por lo general, que son multidisciplinarios, pero que son equipos reducidos al final, que son los llamados equipos de proyecto. Mientras que en el método Kaizen buscamos que todos los empleados, que todos los niveles de la organización, inclusive la alta dirección, estén comprometidos con la mejora continua y estén de alguna manera apoyando y buscando esa búsqueda eterna de mejora y de disminución de brechas. En cuanto al ritmo o la periodicidad con la que se dan el ciclo de Deming es, como bien lo dice su nombre, es un cíclico, comienza, termina, comienza, termina, comienza, termina y así vamos. ¿De acuerdo? Mientras que el método Kaizen es una aplicación constante, está internalizada en la manera como yo abordo mi puesto de trabajo, como yo abordo mi día en la empresa, y es por ello que siempre estoy, digamos, de alguna manera alerta, siempre alerta a detectar posibles oportunidades de mejora para, en conjunto con mis compañeros, poder abordarlas y buscarles alternativas de solución. En cuanto al cambio, al ser el ciclo de Deming tener un enfoque sistémico, indudablemente que el efecto del cambio es planificado y por lo general tiene alto impacto en la organización, pero de manera puntual, ¿de acuerdo? O sea, los avances son importantes, son bruscos, por llamarlo de alguna manera, sin que eso suene de alguna manera a una implantación despectiva o a una palabra despectiva, pero sí son de alguna manera nos permiten planificar su ejecución o los cambios que determinemos que vamos a instaurar. Mientras que el cambio en el método Kaizen es incremental. Como voy paso a paso, voy trabajando sobre la mejora que hice ayer y voy trabajando en pro de la mejora que procuraré mañana. Y eso me está creando un efecto bola de nieve que cuando vengo a ver, la brecha de crecimiento o de mejora en la gestión de procesos ha recorrido un camino importante y ha impactado de manera positiva en los resultados de la empresa. Les traje aquí a manera de información también la metodología llamada Lean Six Sigma, que no es tan fácil de aplicar, pero sin embargo también está muy en boga últimamente. De hecho, para poder, más que todo lo está aplicando solamente las grandes organizaciones, porque necesita mucho entrenamiento, inclusive certificaciones a nivel internacional para su aplicación, e inclusive no solamente certificar personal interno, sino buscar especialistas externos que colaboren en la empresa a lograr la implantación de este tipo de sistemas o metodologías. Y Lean Six Sigma, digamos que es la unión de otras dos metodologías. Por un lado tenemos el Lean Management, que está basada en una filosofía de gestión originada en las fábricas de Toyota en Japón durante la segunda mitad del siglo XX, que se ha venido desarrollando y poco a poco perfeccionando hasta que hoy podemos decir que su aplicación es casi un reloj suizo, por llamarlo de alguna manera. Y si esta metodología se centra en la eliminación de todo tipo de desperdicios en los procesos de producción, desde el inventario excesivo hasta los movimientos innecesarios de los trabajadores. Está basado en la producción, los métodos de producción en los cuales estamos acostumbrados en Occidente. Están más orientados al
empujar, ¿de acuerdo? Es producir para inundar el mercado de productos, mientras que filosofías como Lean Sigma llama a lo que se llama el just in time, que es más bien un efecto contrario, es desde las ventas, jalo producto desde producción y producción a su vez jala producto desde sus proveedores y almacenes y eso hace que no se esté produciendo más de lo que el mercado puede absorber en un momento determinado o más de lo que el mercado pueda demandar en un punto X del ciclo de vida de un producto. Por otro lado tenemos el Six Sigma, que es una metodología estadística que se originó a finales de la década de 1980 en la empresa Motorola, que es una empresa de tecnología estadounidense, y su objetivo principal era reducir la variabilidad que existe en los procesos de producción y mejorar la calidad de los productos. Esto significa que haya una normalización, que si yo estoy produciendo lápices, todos estos lápices siempre se mantengan en el mismo peso, con la misma cantidad de grafito, con la misma circunferencia en su corte radial. Es decir, que agarre un producto y otro producto y las diferencias sean tan mínimas como sea posible. En eso se enfoca Six Sigma. Pero entonces, cuando unimos esta búsqueda o filosofía de cero, de minimizar o eliminar el desperdicio con esta potencialidad de una metodología de estadística importante, tenemos una perspectiva más integral y nos permite tener otro enfoque para abordar la mejora de los procesos. Pero como les repito, no es tan fácil su implantación y por lo general requiere ayuda de personas que estén certificadas. Es más, estas certificaciones tienen colores dependiendo de la importancia, un poco nos recuerda los cinturones de las artes marciales, pues hay analogía con ellos y hay distintos colores que determinan el nivel de especialización que pueda tener una persona certificada y que en la medida de que eso se acerque al color negro, que digamos que es el nivel máximo, esta persona ya pueda ser capaz o certificada para llevar la experticia de estas metodologías a otras empresas para hacer la implantación de este tipo de metodologías. Quiero compartir con ustedes eh, las herramientas que se utilizan habitualmente para realizar los análisis situacionales que nos presentan los procesos en un momento determinado. Y los podemos distribuir en grandes, muy grandes grupos, desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo. Y quiero hacer un repaso con ustedes de cada una de estas herramientas para que se lleven una idea de cómo funcionan y cuándo se aplican. Y comenzamos con la tormenta de ideas, también llamada el brainstorming. Muchos la conocemos, pero no siempre damos con la aplicación adecuada de este tipo de herramientas, porque aquí lo importante es crear un ambiente donde nos liberemos del pensamiento de qué van a decir de la idea que se me ocurrió en un momento determinado. Ese tipo de pensamientos no puede existir dentro de una tormenta de ideas. Más bien, debemos crear, como les dije, un ambiente donde llamemos todas las ideas que nos pasen por la mente y las traigamos a la mesa, independientemente o de lo loca que pueda parecer en un momento determinado esa idea. Pero quizás cuando las analicemos al final de la sesión, alguna de ellas realmente se convierta en una vía de solución para un problema complejo que estemos atravesando en un proceso determinado. Por otro lado, así como tenemos esta invitación a la locura que nos puede llevar la brainstorming, también tenemos la aplicación de lo que llamamos los focus group, que son muy utilizados en el mundo de la investigación de mercado, pero que nos los traemos a la gestión de procesos. ¿Y qué hacemos? Pues llamamos a una mesa a un equipo
multidisciplinario que conozca a profundidad el proceso que vamos a evaluar y buscamos, a efecto contrario del brainstorming, buscamos la concentración en el análisis de las actividades asociadas a un proceso y vamos buscando en la medida de nuestro conocimiento cómo podemos darle orientaciones distintas que apunten a la mejora o a mejorar los resultados que podamos estar obteniendo de un proceso en un momento determinado. Por otro lado, tenemos el diagrama de flujo. También muchos de ustedes ya lo conocen. Es muy conocido sobre todo en el ambiente administrativo y busca básicamente reflejar a través de signos y flechas o símbolos y flechas el recorrido de cómo se va manejando un proceso, cuáles son las actividades y las actividades y las interacciones que se dan dentro de él, inclusive involucramos hasta los responsables de esas actividades para incorporarlas al análisis. Herramientas como esta podemos detectar de una manera más sencilla cuando tenemos duplicación de tareas, podemos ver también quizás desperdicios, o podemos ver de alguna manera recorridos innecesarios y que nos van al final dar una foto de cómo está el proceso actualmente y que una vez que nosotros analicemos el proceso, encontremos alternativas de mejora, eso va a impactar en su funcionamiento y, por supuesto, en la diagramación de ese flujo que debe de alguna manera cambiar después que haya sido intervenido. También tenemos, por otro lado, el diagrama de operaciones, que no es tan conocido, lo utilizamos más que todos nosotros los ingenieros industriales, pero que es de muy alto valor. Lástima, no pude traerles la lámina de cómo se fabrica, pero básicamente cuando hacemos el diagrama de operaciones nos concentramos en el movimiento del producto o cómo se va moviendo a lo largo del proceso. ¿De acuerdo? ¿Dónde ocurre una operación de transformación? ¿Dónde ocurre una inspección? ¿Dónde ocurre un almacenamiento? Ya sea temporal o definitivo, porque esa herramienta lo permite. Cuando lo ponemos aquí mientras tanto, mientras se desocupa la persona allá, yo lo voy a poner aquí, eso es lo que llamamos un almacenamiento temporal. Pero también mide el traslado de esos insumos o productos en proceso a todo lo largo de, digamos, la línea de producción o el manejo de un documento también inclusive puede aplicarse a él. Aquí lo importante es que nos basamos en las operaciones, es en la manipulación, es en las tareas que ejecutamos para transformar un insumo en un producto. Y por supuesto, ya olvidándonos o no teniendo tan en cuenta el factor humano dentro de este análisis, nos permite optimizar tareas y optimizar traslados. Inclusive podemos, a través de esta herramienta, lograr establecer necesidades que pueden llegar hasta una intervención del layout de una oficina o el layout de una fábrica, de manera de minimizar los traslados innecesarios, minimizar los almacenamientos temporales. Y esto todo lo podemos visualizar gracias a diagramas como este. Otro diagrama que es sumamente útil y conocido, pero a la vez poco utilizado, es el llamado diagrama causa-efecto, que también es conocido por el nombre de su creador, el diagrama de Ishikawa. Ishikawa también es un ingeniero japonés que desarrolló esta herramienta y también a la vez, porque puede o no ser utilizada junto con el diagrama, la manera sistémica de analizar un problema. Y es a través de la metodología 5M. Él habla de que todas las cosas que están involucradas en un proceso
tienen que ver de alguna manera con maquinaria, tienen que ver con mano de obra, tienen que ver con materiales, tienen que ver con métodos o metodologías, o tienen que ver con el medio ambiente o el entorno. ¿Ok? Entonces, a manera memográfica, la conocemos como la 5M, la 5M de Chicago, y es una manera muy efectiva de que no se nos escape ningún aspecto que esté en el entorno de un proceso a la hora de poder hacer un análisis profundo de una situación. Como les dije, puede o no puede ser utilizado en compañía o haciendo pareja con el diagrama causa-efecto. ¿De acuerdo? Y el causa-efecto, como tal, es el llamado también espina de pescado y es una línea recta que apunta a una caja donde hacemos manifiesto un problema en el cual tenemos que trabajar y de manera transversal van entrando líneas cuya cada línea significa un grupo que, haciendo analogía con el 5M, correspondería a una de estas M, ya sea, repito, maquinaria, métodos, mano de obra, materiales o medio ambiente. Y otra vez, entrando estas líneas transversales, entran lo que llamamos las subcausas, que ya sí es cuando entramos en el detalle de cómo, qué tarea o qué actividad puede estar afectando esa ramificación que apunta hacia el problema. Y después, por supuesto, ver cómo podemos disminuir o eliminar estas causas de manera de lograr el efecto deseado, que es la solución del problema, indudablemente. Otro que vengo a presentarles hoy y que a mí me gusta mucho utilizar, sobre todo por su sencillez, es los 5 por qué y los 5 cómo. Y es que cuando nos estamos frente a un problema en la gestión de procesos, tenemos la tarea, la misión de hacernos en cascada 5 veces la pregunta ¿por qué? Si yo tengo un problema, vamos a ver, se me ocurre de traslado de una mercancía, voy a decir ¿por qué no puedo trasladar la mercancía? Y la respuesta pudiera ser porque tengo el camión dañado. Y si me vuelvo a hacer la pregunta de por qué el camión está dañado, quizás la respuesta pudiera ser porque me están fallando los frenos del camión, los frenos traseros del camión. Si me vuelvo a hacer la pregunta por qué están fallando los frenos traseros del camión, puedo encontrarme con respuestas como que no se le hizo mantenimiento adecuado o oportuno, o que hay un problema de repuesto para la solución del problema. Entonces, como se darán cuenta, en la medida que vamos decantándonos, antes inclusive de llegar a este quinto nivel del por qué, ya empezamos a tener luces de por qué, cuál es la causa raíz que nos está ocasionando el problema por el cual iniciamos esta averiguación. Y una vez que llegamos a esta causa raíz, ¿cómo nos devolvemos? Pues entonces el camino de regreso es aplicando los 5 cómo. Y entonces, una vez que encuentro la causa raíz, entonces digo, ajá, entonces ¿cómo hago para conseguir el repuesto? ¿O cómo hago para que se ejecute el mantenimiento? Y así me vengo en contrasentido hasta encontrar, por lo general, en menos de los 5 veces que me hago esta pregunta, una solución efectiva o por lo menos eficiente, cuando no menos eficaz, pero a veces sale, de la solución de un problema que se nos pueda presentar. Por lo tanto, yo los invito a que esta herramienta, por su sencillez, siempre la tengan a la mano, porque nos puede sacar de situaciones en las cuales debamos buscar de manera rápida o de una manera asertiva las causas raíces de algún problema o alguna desviación que podamos estar teniendo en un proceso que esté bajo nuestra responsabilidad. Estas, como les mencioné, hay muchas herramientas cualitativas. Quise traer un puñado de ellas para conversarlas con ustedes. Pero, por otro lado, tenemos las cuantitativas,
en las cuales la más común es el histograma, y no es otra cosa que un gráfico de barras verticales, donde lo que buscamos es medir la frecuencia de ocurrencia de una situación, y eso nos permite tener indicios, tener, digamos, olfato de por dónde pueden estar yendo el problema que estamos atravesando, las causas de ese problema. Si a eso lo unimos con herramientas como el diagrama de Pareto, que me detengo allí porque muchos de nosotros hemos escuchado el famoso principio de Pareto, que es la relación 80-20, que surge a finales del siglo XIX con el señor Pareto allá en Italia, donde él hace su investigación social y él llega a la conclusión que el 80% digamos que la riqueza en el mundo estaba concentrado en el 20% de las personas. Pero, otra vez finalizando la Segunda Guerra Mundial, comenzando los 50, Juran, que es otro de los grandes entendidos de lo relacionado a la gestión de calidad y a la mejora de procesos, decide incorporar ese principio porque luego de una investigación ardua que realizó en la línea de producción en la cual estaba bajo su responsabilidad, también llegó a hacer analogía con que el 80% de los problemas vienen dados por el 20% de las causas. Entonces, esa analogía nos hace construir un diagrama de barras verticales que lo vemos, digamos, lo vemos desde dos lados. Por un lado medimos frecuencia y por otro lado medimos ese porcentaje acumulado, y nos permite, al medir ese porcentaje acumulado, ver dónde está el 80%, y nos vamos a dar cuenta que es una pequeña sección del diagrama de ocurrencia que se parecería a un histograma, pero ordenado de manera decreciente, y nos vamos a dar cuenta de que este 80% va a corresponder a una pequeña cantidad de causas. Y eso nos permite focalizarnos inmediatamente en dónde pudieran estar dándose las situaciones que nos generan desviaciones o brechas para lograr la mejora de procesos en el cual estamos trabajando o en el cual somos responsables. Por lo tanto, es muy útil esta herramienta y fácil también de implantar o de manejar. ¿De acuerdo? O sea, por lo tanto, los invito de manera sincera a que busquen mayor información acerca de este diagrama, los que no lo manejan aún, para que puedan aprovechar todo el potencial que les da. Por otro lado, tenemos el diagrama de Gantt, también otro ingeniero americano que trabajaba en el área de construcción y que buscando el maximizar el aprovechamiento de los materiales, lleva a una pequeña tabla de tiempos todas las actividades que están comprendidas en un proyecto o en un proceso, ¿de acuerdo? Y lo que hace es que las dimensiona en tiempo y las lleva a esa escala, posicionándolas en el momento donde esa actividad o ese material o esa tarea toma protagonismo, entra en la jugada del proceso. ¿Y qué nos permite esto? Nos permite cosas interesantes, por más sencilla que sea la herramienta, porque rápidamente primero podemos dimensionar en tiempo cuánto es el ciclo de producción o cuánto es el ciclo de duración de un proceso X que tengamos en nuestras manos. Pero además nos permite poder optimizar materiales porque ya sabemos con antelación el momento que es requerido por producción. O sea, si estamos hablando de un sistema de manufactura. Y al saber en qué momento es requerido, ya yo puedo tener una política de inventario mucho más eficiente y no tener necesariamente inventario de más.
por llamarlos de manera sencilla, o inventarios en exceso de materiales que probablemente por su frecuencia y por su costo me estén produciendo inclusive problemas de flujo de caja porque tengo el dinero que debería estar invirtiendo en otras áreas de la empresa, los tengo represados en un almacén como materia prima. Entonces, herramientas como el diagrama de Gantt, que vuelvo y les repito, es una herramienta realmente sencilla de aplicar, pero que sabiéndola aprovechar, nos da información de mucha utilidad. Y si podemos aprovechar eso, vamos a poder tener insumos de alternativas que apunten hacia la mejora de un proceso. Y el último que está en la lista es el diagrama de dispersión. Este no es tampoco tan conocido, pero a manera rápida para hacerles ver la utilidad de este diagrama, básicamente él busca cruzar dos variables, ¿de acuerdo? Estas dos variables, cuando las cruzamos entre ellas, nos va a dar un comportamiento en una gráfica XY, una gráfica de coordenadas cartesianas. No, es la serie de datos con la cual empezamos a cruzar nos va a dar un comportamiento. Ese comportamiento podemos tener básicamente tres conclusiones rápidas. Por una parte, la interdependencia que hay o no hay entre una variable. Y si esa interdependencia existe, si es directa o inversa. Se los explico de una manera mucho más sencilla. Si nosotros pudiéramos de manera aleatoria comparar la altura de las personas con el color de cabello, y eso de alguna manera lo pudiéramos llevar a un eje cartesiano, muy probablemente, a menos que, como les mencioné, esté determinada a una zona geográfica en especial, a un gentilicio particular y a unas situaciones muy segmentadas, pero me debería estar dando una situación en la cual está la dispersión de datos que muy probablemente llegue a la conclusión de que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero también puede darse el caso de que al introducir yo una variable, vea un efecto directamente proporcional en la otra variable con la que estoy comparando. Y eso significa que cuando incremente esta variable, la otra también se incrementa. Y eso es lo que llamamos cuando hay una correspondencia directa entre esas dos variables y por lo tanto nos permite inferir el comportamiento de una variable a partir de otra. Y eso puede ser útil en un momento determinado porque a lo mejor esta variable que está entrando es de mucho más fácil medición que la segunda variable. Por lo tanto, ahí puedes trasladar algunas hipótesis y puedes ahorrar tiempo, ahorrar tareas para lograr la solución a un problema. Pero por otro caso también se puede dar lo que les mencioné, que sea inversamente proporcional y significa que cuando yo aumento esta variable, la otra más bien disminuye. Entonces, wow, puede darse el caso. Pero al final, como les mencioné, es sencillamente buscar indicios, buscar situaciones que nos den alertas, que nos den información, que faciliten el análisis y que puedan establecer o que facilitan, nos pongan de una mejor manera estar en capacidad de poder buscar alternativas de solución para un problema determinado en la gestión de procesos. Hablemos entonces de los KPI. Ya al comienzo del día de hoy estuvimos hablando de su concepto, pero hablemos de los KPI en la gestión de procesos como tal. Y quiero compartir con ustedes lo que sería el camino a recorrer en el momento de que yo busco definir o buscar qué medir y cuándo medir. Y en el primer paso, indudablemente, tiene que estar apuntando a los objetivos estratégicos de la organización.
No tiene sentido que yo esté colocando esfuerzos si eso no está alineado con estos objetivos. En un segundo paso, debo identificar cuáles son esos los factores claves de éxito que yo debo tener en mis resultados para, en función de eso, buscar un indicador de gestión que se adecue o que apunte a la medición de esos factores de clave de éxito y que me esté dando feedback constante y frecuente de cómo está el comportamiento de esos factores. Por supuesto, hay que buscar la definición de las metas de los indicadores de gestión, porque debemos apuntar hacia una mejora siempre. No es medir por medir, sino que hay que apuntar a un logro, hay que apuntar a un crecimiento o a una disminución dependiendo del indicador que hayamos escogido. Y por último, hay que dedicarse a la tarea de recolectar datos para estos indicadores y, por supuesto, hacer el análisis posterior de estos datos ya transformados en indicadores. Traje para compartir con ustedes también una metodología muy utilizada, sobre todo en la parte de establecimiento de objetivos estratégicos, pero que también la gestión de procesos la toma prestada para la definición de indicadores de gestión. Y es la metodología SMART. Y es que todo indicador de gestión debe cumplir con estos cinco aspectos. Por un lado, tiene que ser específico, fácil de entender e indicar claramente qué está midiendo. No puede haber dualidad en su explicación o en su entendimiento. Debe ser medible, por supuesto, de una manera fácil, de una manera adecuada, para poder establecer su progreso. Debe ser alcanzable, pero también debe ser desafiante. Debe invitarnos a la acción, el alcanzar esa meta o ese valor que nos estamos proponiendo. Debe ser relevante, porque debe ser una información que es útil para la toma de decisiones. Y aquí es donde cambia, porque desde la metodología SMART, desde la gestión de procesos, nos llama a la oportunidad, al momento en el cual yo hago la medición de procesos. A diferencia del objetivo, que busca la ventana del periodo de tiempo por el cual voy a llegar a esa meta. Aquí es el momento de medición. Y esto nos lleva a otro concepto que se está poniendo muy en boga en los últimos años y tiene que ver con la inteligencia de negocios. Y esto se refiere a la utilización de tecnologías, aplicaciones y prácticas para la recolección, integración, análisis y presentación de información empresarial a través de herramientas de análisis, visualización y reporte que permiten a las empresas comprender mejor su negocio, identificar tendencias, descubrir oportunidades y mitigar riesgos. Y su objetivo principal es apoyar la toma de decisiones mediante la provisión de datos relevantes, oportunos y precisos. Pero ¿cómo relacionamos la gestión de procesos y la inteligencia de negocios? Pues, aunque son dos cosas diferentes, se pueden dar la mano y pueden colaborar uno con el otro. Y es que desde la gestión de procesos alimentamos a la inteligencia de negocios como fuente de datos y como desde la definición de KPI vamos apuntando a precisamente a través de la aplicación de la inteligencia de negocios identificar cuello de botella, análisis de desempeño e inclusive buscar la predicción de resultados a través del establecimiento de patrones y tendencias que podamos detectar en el análisis de esta Big Data que nos está ofreciendo la gestión de procesos. Les dejo aquí hacia dónde está apuntando actualmente la gestión de procesos y está apuntando inicialmente a todo lo que es relacionado con la automatización, ya sea desde el punto de vista de la ofimática o de la informática, desde el desarrollo de software que automaticen las tareas repetitivas o la facilidad de cálculo de algunos números o indicadores que pueden ser complejos su manipulación y que estas herramientas cada día nos están acercando el poder manejar ese número de una manera más sencilla y más rápida para su procesamiento.
Pero inclusive aquí tenemos que tomar en cuenta el tema de la robótica y el tema de la inteligencia artificial, que más que sentir miedo por ello, yo los invito más bien es a incorporarlos dentro de sus tareas diarias, porque son de utilidad y al final estas tareas y estas nuevas tecnologías lo que nos van a hacer es poder despejar tiempo, de poder colocar nuestra atención en realmente detectar oportunidades de mejora en los procesos de nuestras organizaciones y no detenidos en tareas repetitivas y mecanizadas que nos están consumiendo mucho tiempo que debe ser productivo. Y ahí es muy importante esto que va llegando a nosotros. Y por otro lado está la gestión de procesos basada en data, porque al utilizar las datas para tomar las decisiones informadas, va a traer en consecuencia que haya oportunidades de optimización de los procesos. Y por último, algo que nos estamos trayendo desde el mundo del diseño de software, que son los procesos ágiles, cuya adaptación de estos principios se están dando cada día más seguido en todo lo que tiene que ver con la gestión de procesos y que nos va a apuntar a nuevas aristas de atención y nuevas maneras de ver la gestión de procesos y de sacar conclusiones importantes y análisis interesantes para apuntar al resultado de nuestros objetivos. Con esto culmino en el día de hoy. Espero que haya sido de interés esta charla para todos ustedes y quedo a la orden para cualquier pregunta que tenga bien hacer, que estaré con todo gusto para atenderles y darles respuesta en la medida de lo posible. Reciban un gran saludo, tengan una feliz tarde y hasta la próxima oportunidad que estaremos por aquí acompañándolos en The Escobar Academy. Hasta luego, feliz tarde.